Entonces el versículo 11 cierra esta parte de los 9 dones que Pablo mencionó, pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces creo que aquí no tenemos mucha dificultad. Estamos ya repitiendo varias veces el mismo Espíritu. Aquí les hace uno, se refiere a espíritu, y particular, a cada uno en particular, es más bien a cada uno individualmente, como Él quiere, es de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él desea, no nuestro deseo, sino más bien la voluntad de Dios, del Espíritu Santo. Aquí Él reparte como Él quiere. Bien, versículo 11 no tenemos muchos problemas, no sé si de repente alguien quiere compartir de repente cómo hizo la traducción y luego pasamos a la siguiente parte, desde el versículo 12. Nada más, no sé qué hermano Daniel quiere comentar sobre el Espíritu Santo. También es un reto, sí, como traducirlo. La mayoría si tenemos algo, a veces lo ponemos prestado. Douglas sí tiene herejía diciendo que es un viento, pero hebreo como viento, pero también puede ser bueno o mal viento, pero no sé si tienen recomendaciones o ideas de cómo traducir el Espíritu Santo. Sí, este fue también un reto, un gran desafío para los ñandevas, cómo traducir Espíritu Santo. Ellos al principio utilizaron una palabra que se refiere literalmente a espíritu, es un espíritu, ellos tienen esa palabra, pero esa palabra ellos emplean especialmente para espíritus malos. Y ahí fue el tema. Ellos mucho tiempo quisieron colocar ese mismo espíritu, pero al lado santo. Entonces, parece que no les convenció a los ñandevas la palabra santo que iba a cambiar ese espíritu. Entonces, hoy en día los ñandevas cambiaron y usaron el préstamo de espíritu. Entonces, lo recomendable es buscar de repente alguna palabra que se usaba anteriormente y ver si la comunidad apoyaría o aceptaría esa palabra de espíritu para referirse al Espíritu Santo de Dios. Los ñandevas no pudieron llegar a un acuerdo con la comunidad y tuvieron que usar un préstamo, y hoy ellos usan con préstamo del español, espíritu en mayúscula. Entonces siempre va a ser un desafío esta palabra. En el griego es la misma palabra que se refiere a viento o a aliento. Viento y aliento es la misma palabra que se utiliza para viento que aquí en el griego se utiliza para espíritu. Muchas veces esta palabra para viento se le agrega hagios, que es santo, y ahí uno entiende que es Espíritu Santo. Pero por lo menos en el griego no hay problema, en ñandeva sí hubo, y ese es el desafío de cada comunidad, cómo encarar esto. Yo no sé si alguien más quiere comentar ahí cómo encaró. Y otro, sí, pusimos como viento, pero una cosa que tratamos, o que creo que del pronombre para este viento, esa es una cosa, porque creo que en San Juan queremos presentar el Espíritu Santo como una de las personas de Dios. Entonces no tratamos de no usar el pronombre para cosa de y. Y aquí veo que tenemos y, pero esa es una cosa que queremos representarle como una persona, pero es poco fuera de gramática de mixteco de decir ra como deidad, porque en el mixteco tenemos un montón de pronombres como de espíritus malos tienen su pronombre y cosas de madera y no sé, muchos, ¿no? Como 15 pronombres de diferentes clases de cosas, y eso fue difícil aquí. Y pusimos, creo que diferente que en Juan, pero no debo decir. Sí, es algo que se piensa mucho porque en zapoteco para decir aire de Dios nos lleva a otras cosas como
el olor de Dios, pues, ¿no? No es que y quitamos el título del Espíritu Santo. Llega nada más a hacer algo que Dios huele así o Dios tiene este gas o cosas muy raras que no lleva nada a lo que uno piensa, ¿no? Entonces, aunque diga santo, no ayuda en nada, porque he escuchado otras traducciones que sí dicen aire santo, entonces se refiere al Espíritu Santo, pero digo sí, tal vez en unos idiomas bien que lo pueden distinguir, pero en caso de nosotros lleva otras ideas muy tontas, muy fuera de lo que debe de decir y pues se quita el título de la tercera persona de la Trinidad. Entonces, por eso nos quedamos con el prestado del Espíritu Santo y al, al hacerlo leer a otras personas y ellos lo aceptan más que decir aire o algo así. Entonces, sí podemos pensar, ¿no? Que es aire y como lo está diciendo en griego quiere decir eso, pero en el idioma tenemos que tener cuidado qué tanto nos puede indicar que es de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, para que así no lleguemos a otros entendimientos, ¿no? Bien, entonces es un desafío el tema de espíritu, pero la idea es hablarlo eso no solamente entre los traductores, sino también con la comunidad que ellos piensan al respecto. Y eso es el desafío en todos los idiomas. Bien, entonces versículo 11, ¿alguna otra duda? Sí, tengo duda en la palabra que dice hace. Todas estas cosas las hace, o todo esto lo hace. Es la misma idea que viene diciendo arriba que el espíritu, o por medio del espíritu, cada uno recibe estos dones, o es diferente en este versículo cuando dice todo esto hace. Si entendí bien tu pregunta, si entendí bien tu pregunta, ¿a cuál se refiere a todas estas cosas? Si se refiere a justamente a todos estos dones que hablaba Pablo, sí, se refiere desde mi punto de vista a todas estas cosas, se refiere a todo lo que habíamos visto aquí, las hace uno, por más que son los creyentes quienes están teniendo estos dones, pero siempre el motor o el que por medio de quien se realizan estas cosas siempre va a ser el Espíritu Santo. No sé si eso responde Ernesto o la duda no entendí bien. Sí, cuando dice ahí las hace uno. Entonces, por ejemplo, en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu. Entonces, el verbo dar ahí, no sé cómo explicarlo, es otra manera de decirlo, las hace, las da, lo regala o algo así, es el mismo sentido de dar en el versículo 8 y hacer en el versículo 11. Bueno, quizás hay una leve diferencia. Aquí es la acción de que el Espíritu Santo entrega, versículo 8. Pero aquí el énfasis es más bien que por medio del Espíritu Santo, estas cosas, estos dones, la realiza el cristiano. Va con la misma idea, pero hay una leve diferencia. En versión en español, por ejemplo, la NTV aquí en lugar de hace, interesantemente parece ser el sinónimo del 8. Es el mismo y único espíritu quien distribuye o quien entrega. La NBI dice quien reparte a cada uno según él lo determina. Parece ser que en estas dos versiones sí utilizan la misma palabra. Ernesto, ¿ustedes utilizaron la misma palabra que el 8? Sí, usamos la misma. Antes teníamos otra de hacer,
pero estamos viendo el contexto y usamos el mismo verbo aquí. El 11 dice ahorita, y este mismo Espíritu Santo de Dios es quien da todo esto. Y Él es quien decide qué don va a recibir cada uno de las personas, cada una de las personas. Estoy buscando aquí en el versículo 8. Siento que está un poquito diferente al versículo 8 porque el 11 dice, pero todas estas cosas la hace uno, es decir, la persona lo hace por medio del Espíritu o algo así, porque o lo hace porque el 8 dice el Espíritu lo da. Yo pienso que el uno refiere como el mismo espíritu, o refiere a el espíritu del único espíritu, algo así, ¿no? Entonces tenemos el Uvanu como el solo espíritu de este espíritu de Dios. Dice, lo da como diferentes poderes a cada persona, así pusimos. Y luego repetimos, así lo hace con cada uno según de cómo quiere él mismo. Sí, yo no veo ningún problema también de repente usar estas mismas palabras, aunque hay una leve diferencia. El tema es aquí que a veces las hace uno, y el mismo parece ser que se refiere al Espíritu Santo. Este uno puede ser también traducido como únicamente y el Espíritu Santo. Yo no veo ningún problema en esto, tal vez en utilizar. El tema es que versículo 7 también aparece esta palabra dar. Versículo 7. 7 y 8 aparece este verbo de dar, que el Espíritu Santo es el que da. Y el 11 es quien hace. Sí, está bien, gracias. Hasta ahorita tenemos el mismo verbo en los tres versículos, 7, 8 y 11. Bueno, me gustaría también escuchar si Joaquín tiene otra sugerencia en cuanto a eso. No, porque ya estoy pensando de otra manera, porque dice, pero todas estas cosas las hace uno, es decir, las hace la persona, pero por eso no tengo más sugerencia. Yo también lo leería a todos juntos y no había ni un line break ahí, no una nueva línea para el mismo espíritu. Para mí eso va juntos. Lo hace uno y el mismo espíritu. Lo hace el espíritu que es uno solo. No se refiere a que lo hace una persona y el espíritu hace otra cosa, no. Sí, entiendo que es el mismo espíritu, nomás tenía la duda si podemos usar el mismo verbo en el versículo 7, 8 y en el 11, pero no hay duda de que es el mismo espíritu quien hace todas esas cosas. Y luego, Ernesto, como aquí estás utilizando el mismo verbo del 7 y del 8, nuevamente después utiliza otro verbo. No sé si ahí vuelves a repetir, porque ahí va a ser prácticamente la misma idea. Repartiendo, Ajá. ahí pusimos, y él es quien decide qué don va a recibir cada persona. Bien. Entonces, eso sí, ahí hace una diferencia. Bien, entonces la siguiente parte sería el versículo 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno, ahí ya Pablo empieza a dar el ejemplo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, aquí simplemente Pablo está empezando a dar el ejemplo ya del cuerpo para explicar o entenderse mejor con lo que quiso decir con los dones. Miembros se refiere a las extremidades y órganos de un cuerpo, como brazos, piernas, nariz, estómago. Juntas, estas partes forman un cuerpo completo, es decir, cada una de las partes de los cuerpos. Por eso, algunos traducen en lugar de miembros simplemente partes. La NTV dice, el cuerpo humano tiene muchas partes. Entonces, miembros, partes, se refiere a lo mismo. Así también Cristo, ¿a qué se refiere con así también Cristo? Esto dice que el lenguaje figurado del versículo que estamos leyendo del cuerpo ilustra una verdad espiritual. Pablo comparó el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, la iglesia. En algunos idiomas puede ser útil dejar claro que el tema es la iglesia y no el cuerpo humano de Cristo. En este caso ya se refiere al cuerpo de la iglesia, no al cuerpo humano de Cristo. A ver si alguien añade iglesia. Bueno, la NTV dice directamente cuerpo de Cristo, pero que no se entienda que se refiere al cuerpo de carne y hueso de Cristo. Bien, ¿alguien quiere compartir cómo hizo la traducción del versículo 12? Dice 12, porque así como nuestro cuerpo, aunque es de varios pedazos, pero solo uno es todo, todos nosotros. Así también nosotros que creemos en Jesucristo, aunque somos muchos, pero somos uno solo con Él. Bien. Veo que la TLA sí incluye iglesia. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. ¿Alguien más quiere compartir su traducción? Voy a leer lo que tenemos aquí en el Mixteco. Dice, muchas partes se divide nuestro cuerpo, pero uno solo somos. Bueno, está diciendo plural, pero se está refiriéndose a una persona. Y así también sucede con el cuerpo de Cristo, a quienes son su iglesia. ¿Quiénes son su iglesia? ¿Alguna duda o pregunta en cuanto a este pasaje? Entonces vamos al versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces nuevamente aquí Pablo empieza a repetir espíritu para enfatizar la unidad, porque por un solo espíritu. Entonces a veces hay dos formas de entenderse esta parte. Por un solo espíritu se refiere al Espíritu Santo como el agente, es decir, es el Espíritu quien bautizó, quien bautiza, o se refiere al Espíritu Santo como el ambiente en el que los creyentes son bautizados. Se recomienda seguir la primera idea. Entonces, por medio del Espíritu, el bautismo es importante aquí. También griegos, sean judíos o griegos, sabemos que el griego se refiere a las personas que son de Grecia, pero en este caso, esta palabra se refiere de forma general, es decir, a cualquier persona no judía. Entonces, para hacer un contraste, sean judíos o algunos traducen como no judíos.
Entonces, para no limitar solamente a los habitantes de Grecia, aquí se utilizó como el antónimo de judíos. Judíos o no judíos, muchos traducen. Y aquí vemos también este contraste, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber. ¿Beber qué cosa? De un mismo espíritu. Esta palabra beber también es una metáfora. Dios dio su Espíritu Santo a todos los creyentes. Y parece ser que apunta a que el Espíritu es como agua que bebe una persona. Es como el agua en el sentido de que da vida cuando entra en la persona. Entonces el verbo beber es una metáfora. Aparentemente, la versión en español, la NTV directamente dice: todos compartimos el mismo espíritu. TLA dice: entre nosotros unos son judíos y otros no lo son, algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo espíritu, como agente del espíritu, para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Entonces, en lugar de beber, traduce como nos dio el mismo Espíritu. Entonces, varias cosas que hay que tener en cuenta en este versículo 13. ¿Alguien quiere compartir su traducción? Dice, porque todos fuimos bautizados por un solo Espíritu Santo, para que seamos uno solo con los demás compañeros, aunque si son personas de Israel o no son personas de Israel, si somos esclavos o si no somos esclavos, pero ya somos uno solo, por lo que iguales vivimos con el Espíritu Santo. Siempre, cada vez que aparece la palabra judío, están colocando los que son de Israel, Joaquín, todas las veces. Dice, si somos de Israel o no somos personas de Israel, es si son judíos o no judíos. ¿Alguien más quiere compartir su traducción? El 13, todos fuimos bautizados en un solo espíritu, así nos hacemos como un solo hombre, judíos y no judíos, dueños de otro hombre o para libres, estoy diciendo como que nosotros nos gobernamos o nomás nosotros nos gobernamos. Todos tomamos en un solo espíritu. En lo que estoy viendo aquí, si hay manera como decir la palabra, bueno, dos, quiero preguntarle la palabra que nos fuimos bautizados, así debe quedar o se debe decir más como identificarse con Dios, no sé. Y la parte al final, pues estamos usando así literalmente, o tomamos o bebimos del Espíritu Santo. Pero es muy literal, pues. Sí, la primera pregunta, fuimos bautizados. ¿Quién es el agente? Sería ideal que sea el Espíritu Santo en este contexto. Tla, por ejemplo, dice: todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo. Entonces, para no agregar Dios, sino Espíritu Santo ahí, sí necesita un agente, porque es pasivo. Y beber, si se entiende la metáfora, si se entiende como metáfora, entonces se podría quedar así. Si no se entiende como metáfora, entonces de repente, en lugar de que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, directamente Tla dice: a cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo, o todos compartimos el mismo Espíritu Santo. Entonces, si esa palabra beber se entiende como literal,
Entonces ahí de repente ver otra palabra. Mm. Y el tema aquí, ya escuché que colocaste ahí, hombre, somos un hombre. Simplemente verificar si es la misma que se utiliza en el versículo 12, en donde habla de eso también, para seguir la misma idea de Pablo. ¿Alguien más quiere compartir su traducción de este versículo 13? Voy a decirlo. Y para nosotros fue importante mantener la palabra bautizar, porque se encuentra esta palabra en este significado en Romanos también. Entonces lo hicimos al revés de orden. Empezamos con y porque como es que somos, o nosotros, aunque somos de los judíos a no judíos, a los esclavos a no, pero ahora hizo el Espíritu Santo que seamos bautizados y seamos como unidos o como convertidos más o menos a ser un cuerpo de Cristo nada más por el Espíritu Santo. Y porque a cada uno de nosotros Dios hizo o da, no, porque donde están cada uno de nosotros, Dios dio al único o solo uno Espíritu Santo que vive con nosotros. Otra cosa, hermano, de esto es que no sé qué piense que fuimos bautizados por el Espíritu y hemos bebido de un mismo Espíritu. Casi parece que está diciendo casi la misma cosa, no hay mucha diferencia entre bautizados que tiene que ver con, si es literal y figurativamente, con agua y beber con agua. Por eso no sé si bautizar por el Espíritu y beber del Espíritu, en los dos casos estamos identificándonos con el Espíritu y el Espíritu está haciendo una obra al identificarnos con Él. Entonces casi no me suena mucho la diferencia. Pablo no está haciendo mucha diferencia entre bautizar y beber cuando tiene que ver con el Espíritu Santo. Sí, es un paralelo aquí, pero el énfasis es el mismo Espíritu. Bien, ¿alguna acotación más en este versículo 13? Igual quisiera compartir el versículo. Sí. No, lo estaba viendo, leyendo y escuchando, sí. Está complicadito, pero a ver si nos tiene sugerencias. En el 13 dice, porque todos nosotros nos bautizamos para que seamos uno solo con Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Aunque somos gente de Israel o aunque no somos gente de Israel, si somos como una persona que se vendió al trabajo o aunque no somos como una persona que se vendió al trabajo, pero uno solo ya somos, porque todos tenemos o está el Espíritu Santo en nosotros. Me quedó sonando nomás esta palabra que en lugar de cuerpo utilizan ahí, uno solo en Cristo. Sí, ajá. Uno solo en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Ahí no entraría bien cuerpo para seguir la metáfora, no quedaría bien ahí, aunque sí aquí la idea es de cuerpo de iglesia, digamos, pero me pregunto si se puede llevar esta idea del versículo 12 al 13, pero si no, creo que está bien también porque la idea es la iglesia, hermanos, todos en Cristo. Lo otro que me suena todavía es esto que están colocando
los que no son de Israel o los que son de Israel. Ya, veo que algunos colocan, parece así. Bien, creo que la idea está en ese versículo que estuviste leyendo. No sé si hay alguien más que quiere o tiene alguna duda específica. Nada más como Sí, consultor, puedo mencionar que esclavos es una de las palabras claves más complicados para traducir, porque toda la cultura de esclavos y casi todo lo que ponemos, aunque decimos que están debajo de un dueño o todo eso, casi normalmente no llega al lo que quiere decir la palabra. Tal vez nunca vamos a llegar a una frase que cubre todas las ideas de esclavos, pero siempre es un reto para encontrar una cosa, porque casi todo implica que se están haciendo eso de su voluntad, están recibiendo pago, y tenemos que ser muy específicos, que si no queremos dar eso para traducir esclavos y no escribir todo un comentario ahí. Bien, varias palabras claves ahí. Bien, vamos a pasar al siguiente, si no hay otra pregunta, duda, acotación. Y la siguiente ya siguiendo esta metáfora de Pablo o comparación directamente con el cuerpo. Versículo 14 al 20. ¿Alguien puede leer estos versículos? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muchas gracias. Entonces aquí ya mencionando algunas partes del cuerpo para dar a entender que todos son importantes. Algunos dicen que cuando menciona Pablo el pie, que por cuanto no es mano, ya no quiere ser parte del cuerpo. Algunos dicen que es una parte, digamos, menospreciada o menos importante a veces que una mano. Entonces, y cuando dice también lo mismo, parece ser que el pie se siente menos importante que la mano. El versículo 16, la oreja menos importante que el ojo, o por lo menos menos valor se le da a la oreja que al ojo. Entonces parece que hay un contraste entre lo que uno considera más con lo menos importante. Entonces Pablo parece ser que hace dialogar esto metafóricamente o personificando que no son tan importantes como la mano o como el ojo. Pero parece que el hecho de que Pablo menciona a estos dos no se limita o no directamente está expresando que el pie para todas las personas es un poco inferior que la mano o la oreja que el ojo, sino más bien son ejemplos de Pablo para dar a entender que todos cumplen una función importante. Y luego Pablo va esto llevar a el tema de los dones. Entonces aquí el desafío más bien es cómo hacer hablar al pie, si hay esa posibilidad de personificar, es decir, que el pie pueda hablar. Y lo otro es varias preguntas que se pueden hacer en forma afirmativa. Estas preguntas de los versículos 15, 16, 17 y 18, e inclusive 19, todos se pueden hacer en forma afirmativa o declarativa. Pero el versículo 14 comienza con además. Además, esta palabra introduce un retorno al pensamiento del versículo 12. No necesariamente se refiere al tiempo. Podría dar la introducción de ahora bien o aún así. Entonces esta conexión además es importante. Y las veces que aparece esta palabra sí, hay que entenderse que esta situación en realidad no ocurre
ni puede ocurrir, sino más bien es una situación irreal que Pablo simplemente ejemplifica. La idea es hacerlo de lo más natural posible en la lengua. No es que el pie puede hablar o la mano puede hablar. Entonces vamos a comenzar con el versículo 14. ¿Puede Aquí decir se algo, vuelven hermano? a... Sí. Mientras que estamos hablando de eso, es que cuando enseñamos, estamos platicando del capítulo 13 del amor, si usamos uno de esos versículos, entonces de un lado, este son de los versículos que pueden hablar de la envidia o del rencor. Envidia, híjole, yo quiero hablar en lenguas, pero nada más tengo ese don de servicio y por eso no vale. Por el otro lado del moneda es el resultado del orgullo de unos. Yo hablo en lenguas y yo tengo la profecía y tú nada más tienes ese don que no sirve. Entonces, estamos hablando que tal vez está pensando de la actitud de ellos en cuanto a los dones de las personas que sienten mal porque no tienen tal don o envidia, o las personas con mucho orgullo que están despreciando a los que tienen otros dones que no son tan públicos y tiene mucho que ver, por eso está tratando de esto y en 13 va a usar las palabras generales de el amor, no hay envidia, no hay orgullo y no hay rencor y egoísmo y todo eso. Muy bien, entonces ahí vemos las dos caras de las monedas, los que se sienten demasiado importantes o los que se sienten muy inferiores. ¿Alguien quiere compartirnos su traducción del versículo 14? El cuerpo de una persona, muchas cosas hechas, por muchas cosas hechas en la persona, más bien. Muchas cosas que está añadido o pegados, es lo que está diciendo. Pero se oye bien en el náhuatl. ¿Hay un contraste entonces en esa traducción de muchas cosas y una cosa? La primera, bueno, está diciendo que está hecho de muchas piezas, es lo que está. La segunda, nomás está diciendo muchas, casi lo mismo, muchas cosas están pegados. Entonces, no entiendo la pregunta y solamente estoy diciendo lo que tengo en la traducción. ¿Cuál le dices? ¿Que si hay contraste de cuál y cuál? Hay un contraste aquí, se ve por lo menos un contraste en que Pablo está diciendo que el cuerpo no es solamente de un solo miembro o de una sola parte o de una sola cosa, sino realmente de muchas partes o muchas extremidades. No hay contraste, simplemente está diciendo, creo que se repite. Entonces, como que debemos decir que no es, ¿verdad? No es. Tal vez en la segunda parte sí, hacer esa negación ahí sí, de repente. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Dice, ustedes saben que no es un solo pedazo el cuerpo de la persona, son de varios pedazos. O sea, al decir pedazos quiere decir varias partes. Mano, pies, todos. Bien. Y luego ya comienza a hablar, ¿no? Sí. Pero puedo preguntar, Joaquín, como me estás preguntando, si tiene un contraste, ¿no le puso él también? Sí, yo creo que entendí el contraste, Joaquín. Primero empieza, ustedes saben, porque habló de 13 que todos viven con el Espíritu Santo, aunque son muchos los creyentes. Y luego dice, ustedes saben que no es un solo pedazo el cuerpo de una persona. Muchos pedazos o se forma. Ahí está el contraste. No es solo un pedazo, sino muchos pedazos. Y el versículo 15 ya, entonces, 15 y 16 prácticamente es lo mismo, solamente se cambian ahí las partes de los cuerpos, estos pedazos de los cuerpos. Y vamos a ver cómo queda ahí en la traducción. Si dijera el pie, porque no soy humano, no soy del cuerpo.
y por eso no será del cuerpo. Aquí esta sería la palabra de Pablo, rotundamente, no por eso no será parte del cuerpo. Y versículo 16, prácticamente lo mismo, pero en este caso sería el diálogo entre la oreja hablando, comparándose con el ojo. Pie y mano, oreja y ojo. ¿Alguien quiere compartir el 15 al 16? ¿Cómo hizo? ¿Cómo sale este diálogo o esta queja de las partes del cuerpo? Antes de pasar 15 y 16, yo quisiera leer lo que tenemos en 14. Nosotros lo tenemos un poco diferente, y no sé si está bien, porque dice, y no es el mismo trabajo que hace todo lo que es el cuerpo de una persona, sino diferente trabajo hace cada una de ellas. ¿Es necesario que esté ahí trabajo? No sé, ahorita estoy viendo, no sé por qué lo pusimos de esa manera. Tal vez por lo que va a venir más adelante, pero vamos a ver cómo podemos ajustarlo, porque ahorita está de esa manera, como que no es la misma función que hace todo el cuerpo, sino que el mano hace un trabajo, el pie otro trabajo, ojo otro trabajo en ese sentido, pero no sé, vamos a checar si podemos decirlo de otra manera. Bien, y ahí el versículo 15 y 16 seguramente ahí utilizan el verbo hacer, ¿verdad? Porque no hago lo que hace la mano, me imagino. Pero vamos a ver, versículo 15 y 16, ¿quién quiere compartir? Ahora, si dice el pie de una persona, yo no soy un pedazo de la persona, porque no soy la mano de la persona, pero no por eso ya no es pie de una, pero no por eso ya no es pie el pedazo de una persona. Nada más quería decirle a Ernesto que no está diciendo las funciones del cuerpo, sino cómo se compone. Es decir, es un cuerpo, pero tiene diferentes partes. No es que hace cada parte. ¿Y el 16 cómo hiciste o cómo hicieron, Joaquín? Dice, también aunque diga la oreja o el oído de una persona, yo no soy un pedazo de la persona, porque no soy ojo de la persona. No por eso ya no es oreja o oído de un pedazo de la persona. Bien, No digo ¿alguien más? pedazo, es como miembro. Sería parte, ¿verdad? Parte, miembro. A ver si puedo leer el 16 hasta el 15, dice, si el pie de una persona dijera, yo no soy mano, y por eso no se cuenta en el cuerpo del hombre, aunque lo dijera así, no por eso que ya no se cuenta en el cuerpo del hombre. Y luego se repite, ¿no? La misma, casi la misma idea, ¿no? O si nuestra, dice, o si nuestra oreja dijera, yo no soy ojo, y no por eso se cuenta no por eso, dicen, y no por eso no se cuenta en el cuerpo del hombre, más que, aunque dijera así, no por eso ya no se cuenta en el cuerpo del hombre, algo así. Esa parte de no se cuenta, ¿está diciendo Pablo o está diciendo la oreja o el pie? Andrés. Otra pregunta, perdón, ahí mismo, Sí. se podría decir
como si el pie pudiera hablar y dijera. Sí, en caso de que no se pueda directamente hacer esta personificación, sí, porque suena irreal eso que el pie hable, ¿verdad? En tu comunidad, en la lengua. La parte que estás diciendo, la primera parte que habla según el pie, pero nomás un cacho que habla como si está hablando el pie. Y la parte, cuando dice, aunque dijera así, se oye que Pablo, como que Pablo. Bueno, entonces es un cachito cuando hace, según lo que tengo en la traducción. Sí, sí, la idea es que estas dos partes, en caso de que pudiera el pie hablar, él diría, no soy mano, por lo tanto, no soy parte del cuerpo. Ahí termina, ahí así está, como si está hablando. Sí, creo que está, si no se puede personificar, es decir, hacerle hablar al pie, entonces ahí se puede de repente agregar ese, si hablara, aunque aquí no está, no hay nada de la boca, sí. No sé, ¿alguien más quiere compartir esta parte? Como, sobre todo, si es que no tienen la forma de personificar o darle vida al pie, al cuerpo, como hicieron en esa traducción. En mi texto de Tezualán, de Ayuto, digo, tenemos una frase que más vamos a imaginar que ese se usa mucho cuando la persona va a dar un ejemplo, ¿sí? Vamos a imaginarse que un hombre se va ahí. Y aquí también podemos poner vamos a imaginar que nuestro... Y también es otro detalle que iba a mencionar. Desde 14, 15, 16, 17, estamos diciendo nuestro cuerpo tiene muchas... Pues así también pasa en nuestro cuerpo como en 14, porque no es un solo pedazo, sino nuestro cuerpo tiene muchos pedazos. Si nuestro pie iba a decir, imaginando, y todo eso, por eso estamos personificando esa cosa y también podemos introducir todo eso con, vamos a imaginar que. A lo mejor cabe la palabra también, vamos a suponer que el pie dijera. Exactamente, entonces son dos maneras de ya dos ideas dejar en claro. Lo primero es que no sucede eso, en realidad no sucede, sino es una imaginación. Y lo otro es en caso de que no se puede personificar, entonces sería bueno añadir esas formas de introducción. Muy bien, vamos al 17 y nuevamente aquí Pablo dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuese todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Nuevamente se repite aquí, como Él quiso, según su voluntad. Sí, a todo, vamos a ver. Las palabras de este versículo son muy similares a la de 12:15. Esta también es una situación que no puede ocurrir. Considere mejor usar la misma estructura de oración que se usó en los versículos anteriores. Imaginémonos, o si sucediera esto en forma imaginaria. ¿Alguien quiere compartir el 17 cómo hizo? Prácticamente la misma idea del 15 y el 16. Porque si toda la persona hubiera sido ojo de la persona, entonces, ¿cómo va a oír la persona? O si también toda la persona hubiera sido la oreja de la persona o oído de la persona, o si toda la persona iba a ser la oreja de la persona, ¿cómo iba a oler la persona? Oler es para el olfato. ¿Alguien más? En este caso, si usa, como dijo Joaquín, si usa oler, nomás no usa nariz.
no necesito decir la nariz. Al decir oler ya es porque olfato. ¿Alguien más quiere compartir? Voy a Sí. leer el 17. Dice, si nuestro cuerpo fuese todo ojo, entonces, ¿cómo íbamos a escuchar? Así dice, ¿cómo vamos a escuchar? O si todo nuestro cuerpo fuese oreja, entonces, ¿cómo vamos a oler? Entonces aquí estoy metiendo como plural, ¿no? Es como que se escucha bien, así está. Sí, plural inclusivo. Simplemente ahí verificar si en los demás versículos también era plural. Es necesario, inclusivo. digo, es lo que estoy viendo para arriba, de repente habla como solo el Pablo, y de repente aquí ya es como así, como se escucha en español. Yo estoy en la duda lo que dice hermano Joaquín, persona. No sé si es bueno hablar a persona o cuerpo, no sé, estoy con la duda de eso. Cuando digo persona en español sería, bueno, lo estoy leyendo literalmente, pero en español sería, porque si todo uno o todo fuera ojo, ¿cómo va a oír? ¿Cómo va a oír? O si todo fuera oído o oreja, ¿cómo va a oler? No, si no lo leo literal, estoy diciendo nada más si todo fuera así. Pero en el zapoteco no suena bien si falta algo ahí para decir, por eso dice persona. Sí, nuestro mixteco pusimos algo como si todo nuestro cuerpo fuera ojo. Entonces, ese nos ayuda mucho a traducir toda esa parte hablando de nuestro cuerpo. Nos facilita mucho colocar todas esas cosas diciendo así. Sí, los mixtecos de Guerrero también pusimos Iquicuñé, pues nuestro cuerpo. Yo tengo otra pregunta ahí mismo. ¿Cuál sería la sugerencia, Perón? Porque pareciera que sí tiene más sentido en zapoteco, o no sé si también en las demás lenguas, decir que si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos escuchar o cómo se podría escuchar en vez de decir dónde estaría el oído? Sí, esa es la idea. Esa es, en este caso, la idea. Inclusive hay una traducción, Dios habla hoy, directamente da a entender eso. No hace la pregunta de dónde estaría el oído, sino directamente no podríamos oír o no podríamos escuchar. Y aquí donde dice dónde estaría el olfato, directamente no podríamos oler. Pienso que aquí la idea es la misma. No sé si alguien ahí, Douglas, Juan. Es lo que dice la versión Tla. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podría oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. El NTV es lo mismo. Y también el mixteco de Tezualán. Entonces no habría ningún problema ahí de colocar la función del oído y la función de la nariz. Versículo 18, 19 y 20. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Mas ahora. Esta frase nuevamente introduce una situación, bueno, en este caso introduce una situación real para contrastar con los versículos anteriores que trataban de situaciones que en realidad no pueden ocurrir ni ocurren. Pero en este 18 sí ya está hablando de algo real, que algo ocurre.
sobre todo en el cuerpo de Cristo. Entonces, versículo 18, la NTV nuevamente sigue este plural, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Creo que en este versículo no hay muchas controversias. ¿Alguien quiere compartir? Versículo 18. El problema en el idioma es, mas ahora Dios ha colocado los miembros. Esa parte no pude decirlo, ha colocado a cada miembro, entonces lo que dice es, pero Dios sabe dónde merece poner los pies, las manos y todo lo demás para que seamos como Él quiere. Tuve que mencionar dos partes y todo lo demás para dar la idea de todos los miembros del cuerpo. Sí, ha colocado, ha puesto, poner, colocar, sí, son sinónimos. ¿Alguien más quiere compartir? Nada más quiso decir que esto es uno de los, y para mí uno de los versículos más claves de lo que está diciendo, porque como dije antes, se amarra muy fuerte con este capítulo 13, porque hay mucho orgullo, hay mucho envidia cuando tiene que ver con los mal uso, de cuando tiene que ver con los dones, y pero está diciendo, bueno, usted piense eso, otra persona piense esto, es mejor, peor, cualquier cosa, pero cada uno de ellos están donde Dios quiere que estén. Entonces ustedes no cabe dentro del amor de criticar o de sentir orgullo o despreciar nada de esto. Cada uno debe ejecutar usar su don sabiendo que viene de Dios y yo no lo escogí, pero voy a usarlo para la gloria de Dios. Entonces para mí ese es uno de los versículos claves para entender por qué está diciendo todo lo que está diciendo aquí. Aquí estoy viendo, de repente pongo como Pablo dice nosotros y de repente como que agarra como no así. Entonces estoy viendo, debo seguir la línea siempre de nosotros. Se oye un poco bonito a lo mejor, pero no sé cómo lo tienen las demás traducciones, si así siguen o es mi lengua así funciona, no sé, pero me gustaría saber si hay que decir así como, ¿cómo se llama? Como nosotros a lo mejor en español se oye un poco más suave cuando decimos, nos involucramos, porque estoy viendo que de repente así está escrito, pero no siempre, desde que estamos empezando, las metáforas, nuestro cuerpo. ¿Alguien quiere compartirle su traducción? Están cansados ya, parece. Bueno, en el mixteco tenemos así. Pero Dios puso a cada parte del cuerpo donde Él quiso. Ese es el versículo 18. Sí, nosotros también lo utiliza la NTV para nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Bien, vamos a terminar esta parte. Entonces, versículo 19 y 20. Pero si todos fueran un solo miembro, esto es prácticamente igual también a lo que ya en el versículo 17 estábamos hablando, y cierra con el cuerpo es un solo. Esto vuelve a repetir. ¿Hay alguna duda o pregunta en este 19 y 20? Son fórmulas que se vuelven a repetir. No sé si es tan fácil el 19 porque yo no me gusta cómo está. Por ejemplo, está diciendo el 19, está, si un hombre, si un hombre fuera hecho solo con ojo, algo así. Y luego dice, ¿dónde estuviera pero aquí está como en español, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero aquí no está bien, no me gusta. Entonces, no sé, me parece un poco difícil también. Al final.
Sí, el 19 es prácticamente un resumen de todo. El 17 y 19 van muy relacionados. Y también el versículo 14, en donde habla de ese contraste de un solo miembro y de muchos o muchas partes. Entonces ahí hace el resumen prácticamente de todo lo que vino desarrollando. Y hay que mirar el 14 y el 17. Entonces, para ver estos versículos, cómo traducir o cómo encajar con estos versículos. Yo tengo otra pregunta ahí, pero antes quiero leer lo que tenemos. Dice, por eso son varios lo que tenemos en el sentido de que está conectado a nosotros, que nos hace que nos hace una persona. Dios usó todo esto que tenemos, donde a Él le parece, ahí queda, o donde Él le pareció, ahí debe ir. Esa es mi pregunta, qué, cómo se entiende cómo se entiende la última parte de ese versículo, o cómo se El podría traducir del como versículo mejor le 18. parece? Es el 18, cierto, es el 18, perdón. El versículo 18 termina con el deseo o la voluntad de Dios, como él quiso. Aquí la idea es que Dios colocó a cada miembro del cuerpo en el lugar en que a él le pareció el mejor lugar, en que a él le pareció el mejor sitio. Por eso es que Dios hablaba, inclusive dice, en el sitio que mejor le pareció directamente. Creo que ahí tenías dos ideas. Creo que por lo menos si se escucha desde en el español, cualquiera de las dos ideas ya abarca esa voluntad de Dios de colocar en el lugar que a él le pareció bien. 19 y 20, ¿alguna duda o alguna acotación? Nada más quería comentar que parece que él sigue hablando del cuerpo humano hasta como el versículo 26, pero siempre con la idea de doble sentido, ¿sí? Entonces, a veces es un poco difícil para nosotros traducirlo así en doble sentido, ¿sí? Vamos a enfocar en nuestro cuerpo hasta más o menos, porque el 27 es cuando ya empieza a decir, ya así somos en Cristo. Y ahí empezó también un poco antes, ¿sí? Dice, así somos en Cristo, pero ya vamos como 15 versículos, ¿sí? Parece que está hablando directamente del cuerpo, pero sabemos, leyéndolo y todo eso, que está hablando de doble sentido, aunque creo que eso no se refleja, no va a reflejar mucho en la traducción. Parece que estamos hablando de casi todos los versículos hasta que termina 26 del cuerpo humano y después 27 ya dice aquí somos en Cristo, pero creo que así no hay otro salido, vamos a seguir hablando como si estamos hablando del cuerpo humano y después dejamos que 27 ya viene como la aplicación.